En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en la tierra a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar lo que es bueno según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas,
pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Tu misericordia, Señor, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
Estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un saludo especial a mi hermano, el obispo de Nivariense, presidente del Instituto de Teología de Islas Canarias, Virgen de la Candelaria. Le toca este año presidir a él y le damos las gracias por venir, porque ya sabéis que mañana temprano tiene que estar celebrando la Virgen de la Candelaria porque la vuelven a llevar a Santa Cruz, ¿no? Y entonces, a pesar de todo, yo le dije que se quedara, que no viniese, pero ha hecho el esfuerzo. Y como no, a don Cristóbal, que comparte las penas y las alegrías conmigo de esta diócesis, y al nuevo director del instituto, y también al nuevo director del instituto. Aquí lo tenéis, aquí os lo presento, el nuevo director del instituto de la sede de Tenerife. Bueno, queridos profesores, querido personal que hacéis posible toda esta casa, alumnos, hoy podemos decir que para empezar este curso nada mejor que invocar al Espíritu Santo y convertir esta aula magna en un Pentecostés académico, podemos decir, ¿eh? Necesitamos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, el que le da sentido y el que coordina todo. Sin el Espíritu Santo la teología es nada, es pura teoría. Tampoco estudiamos teología para entrar y captar el misterio racionalmente. Con el Espíritu Santo la teología se convierte en un don, una fuente, una maravilla de poder profundizar en el misterio de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo junto con la teología, desarrollando la razón en un mundo que no cree en la razón. Como nuestra fe siempre es razonable, nos ayudará, y con el Espíritu Santo el estudio de la teología y la razón de ser de nuestro centro adquiere una dimensión de profundizar en nuestra fe, de crecer en nuestra fe y de poder entrar en ese misterio del amor de Dios, que ya os decía, lo he dicho algunas veces, de esta hermana de clausura que me decía: la clausura es navegar por el océano de la Trinidad. Bueno, pues ven, Espíritu Santo, ayúdanos a todos, profesores, alumnos, a todos, a poder entrar en ese misterio de Dios que supone la teología, abrir esa puerta para poder disfrutar y para poder, en definitiva, navegar por ese océano profundo del misterio de Dios. Pero también necesitamos el Espíritu Santo. Hemos visto en la primera lectura la cuestión de los carismas a cada uno, en donde el Espíritu Santo es el que le da también sentido al cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su misión. Bueno, pues también la teología nos tiene que servir para poder entrar en diálogo entre nosotros, profundizar, crecer en el diálogo. Eso también nos da la fuerza a la teología. El estudio de la teología, lógicamente, tenemos que entrar en ese diálogo que nos enriquece a todos, que nos dará visiones distintas, que tenemos que tener tantas veces un diálogo que nos lleve al encuentro y sobre todo saber que del otro puedo aprender siempre algo. Bueno, pues también ese Espíritu Santo nos ayuda a descubrir esa comunión, que también este centro y este año sea un centro
de comunión, de participación, de diálogo y de cambiar, en definitiva, impresiones, pero desde el punto de vista de enriquecernos para formar ese cuerpo de Cristo que es nuestra Iglesia. Y cómo no, el Espíritu Santo, como hemos visto también el Evangelio, conlleva la misión. No tiene ninguna razón de ser un centro de teología o estudiar teología, sino es también de cara a la misión. Saber dar razón de nuestra esperanza en un mundo en el cual necesita que escuchar la razón de nuestra esperanza. Tenemos que formarnos, profundizar para poder razonar verdaderamente nuestra fe, para dar razón de nuestra esperanza. Y en un mundo en el que solamente se vive de opiniones, nosotros no opinamos, nosotros profundizamos, nosotros desarrollamos la razón, y eso es lo que también se convierte este centro de estudios teológicos en un centro de lanzamiento para la misión. El mundo está deseando también de los laicos, que estáis mucho estudiando, necesitamos también de la formación de los laicos. Ustedes sois, en definitiva, los que estáis en los puestos de trabajo, en la calle, en el mundo, tantas y tantas veces. Saber dar razón de la esperanza es lo que, en definitiva, ayudará, porque la ignorancia es muy atrevida y sobre el campo de la teología de la Iglesia hay una ignorancia bestial en la calle, en donde todo es opinable, todo lo opina, dependiendo de la opinión que cree la televisión que más se vea o el último que ha opinado por Internet. Por eso, saber dar razón de nuestra esperanza. Tiene también una dimensión de misión, el estudio de la teología, y también para todos nosotros es una ayuda para, conectando con la jornada de este año de pastoral de la pasión por evangelizar, pues la pasión por evangelizar implica todo este centro de estudios teológicos, profesores, alumnos, de profundizar para poder seguir adelante esa pasión por evangelizar, que es el reto que tenemos este año para dar testimonio y ser testigos de ese amor de Dios. Bueno, pues con este espíritu continuamos nuestra celebración. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos, y hoy le pondremos aquí a esta mesa al Señor nuestras alegrías, nuestras penas, pero sobre todo que Él abra una ventana de futuro esperanzador, lleno de fortaleza para nuestro centro de estudios teológicos, que sea fuente también de vida para toda la diócesis. Que así sea. Ahora es el momento de la profesión de fe. Por favor, nos podemos quedar todos sentados, se pueden de pie solo los profesores, que yo creo que tienen la copia de la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pido a Dios que me conceda la gracia de vivir por la caridad y la esperanza en fidelidad a esta fe. Nos ponemos de pie. Elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso. Para que el Señor inspire las oraciones en el soplo de su Espíritu y éstas se abran a horizontes de dimensiones universales, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que convierta los corazones con la fuerza de su luz y así puedan testimoniar nuestra fe en su amor, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la vida de los cristianos sea oración incesante y la oración de los contemplativos sea perseverancia en la acción de gracias, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el testimonio de vida de los religiosos puedan elevar nuestro mundo y su oración presenta ante Dios las necesidades de toda la humanidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos los bautizados anunciemos a todos los hombres y por todos los medios la buena noticia de Cristo Jesús, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por nuestro Centro Instituto de Teología de Canarias Virgen de la Candelaria en las dos sedes, para que sea fructífero y podamos realmente ser testigos de este amor de Dios que nos ayude en nuestro estudio de la teología. Pidamos también por las dos diócesis de nuestras islas para que el Señor envíe vocaciones y las bendiga. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acoge, Padre Santo, nuestras oraciones que elevamos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Santifica, Señor, nuestras ofrendas y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, después de subir al cielo, donde estás sentado a tu derecha, ha derramado sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con mi hermano José, obispo de esta Iglesia de Canarias, su obispo auxiliar Cristóbal y conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Podemos darnos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor Dios nuestro, que te has dignado vivificarnos con este alimento celestial, infunde la suavidad de tu espíritu en lo más íntimo de nuestro corazón, para que alcancemos como eterno don lo que acabamos de recibir en esta acción sagrada, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues antes de dar la bendición también les damos las gracias. Ya sabéis que nuestro instituto, las dos sedes, Tenerife y Canarias, depende de Burgos, de la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, y le damos las gracias también al representante de la facultad, al doctor Carlos Chana, que nos acompañó ayer y hoy también. Y también aprovecho ahora ya para nombrar al director emérito ya, jubilado. Y el director que estuvo ayer en Tenerife, Mato, estuvo y hoy nos acompaña el exdirector del ISTI de aquí de Canarias. También le damos las gracias por los años que ha estado ahí dedicado y bueno, y no se desvincula porque sigue siendo profesor y esas cosas, tiene que seguir. Pues nada, pues ahora recibir la bendición. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es en nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Haz transparente, lléname del mar. Sí. Buenas tardes. Esta parte inicial la va a abrir diciéndonos unas palabras el director del ISTIC, de todo nuestro ISTIC. ¿Quién eres tú? Yo soy presidente. Que soy yo. Y el presidente de todo nuestro ISTIC, que es el obispo de la diócesis nivariense, Monseñor Eloy Santiago. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias. Yo hablo ahora porque tendría que hablar al final, pero como no voy a estar al final, pues hablo ahora y así ya me excuso. Si ven que me ausento, son las 8:15, porque como ha dicho aquí don José, tengo el avión de regreso a Tenerife para mañana por la mañana a la madrugada, pues al amanecer, acompañar a la Virgen de Candelaria. Entonces por eso aprovecho para hablar ahora. Funciona así, funciona alternando los obispos, ¿no? Como la presidencia general del ISTIC, cada uno es presidente en su centro, pero hay una presidencia general que cada mandato, ¿no? Cada 3 años se va alternando. Y la Providencia ha querido que en este curso le toca al obispo nivariense, que soy yo.
y entonces, pues nada, me toca a mí la presidencia en este tiempo y el director general, que es el director de la sede de Gran Canaria, que es aquí don Francisco. Como fuimos compañeros y somos muy grandes amigos, él puede ser presidente y yo director y viceversa. Si le hace falta un secretario, yo mismo lo hago también, no pasa nada. Bueno, nada más que unas palabras como presidente general, diríamos, para alentarles en este nuevo curso, animar a los alumnos, animar a los profesores, a todo el pueblo de Dios, ¿no? A descubrir la importancia, como decía don José en la homilía, del servicio que presta la reflexión teológica, ¿no? La importancia de poder profundizar en la fe para mejor vivir la fe y así mejor testimoniarla, ¿no? Esa es la invitación fundamental que deseo transmitir en esta apertura de curso y desear un muy buen curso a esta sede Gran Canaria del ISTIC, en la que yo fui profesor durante algún tiempito. Desearles a todos un muy feliz y buen curso. Y entonces ya yo me callo y sigue la ceremonia normalmente y cuando me vaya ya saben por qué ha sido. Gracias. Bueno, pues siguiendo el ritmo de esta ceremonia académica, es bueno hacer memoria de lo que ha sido nuestra historia más cercana, la del curso pasado. Entonces ahora va a subir aquí don Carlos Aitor Mariez Currena Ponce, que es nuestro secretario, recién estrenado, como pues muchos no sabían quién era nuestro secretario, pues es Carlos Aitor. Así que, por favor, sube, Carlos, y nos comenta. Estimados señores obispos, autoridades académicas, amigos todos. Es para mí todo un honor poder presentarles esta tarde la memoria de actividades realizadas en la sede de Gran Canaria del ISTIC durante el curso 2024-2025. La inauguración oficial del curso tuvo lugar el día 11 de octubre del pasado año 2024 en el aula magna del ISTIC con los siguientes actos. Eucaristía, presidida por don José Mazuelo Pérez, obispo de la diócesis. Acto académico de inauguración y lectura de la memoria. Lección inaugural con el título La teología del jubileo, impartida por el licenciado don Higinio Sánchez Romero, profesor del ISTIC. Consejo de sede y profesorado de sede. El 13 de marzo de 2025 se celebró un consejo extraordinario del Consejo de la Sede para la confirmación de los profesores y la promoción a estables, agregados e informaciones varias. El equipo directivo se ha reunido durante el curso para afrontar la gestión diaria del centro. Al mismo tiempo, ha mantenido siempre una relación cordial y cercana con el equipo directivo de la sede de Tenerife. Memoria de los distintos departamentos y servicios. Departamento de Teología. Este departamento, coordinado por el licenciado don Carlos María Marrero Moreno, celebró las primeras reuniones con ocasión de las 15ª Jornadas de Teología y dialogó sobre el esquema de algunas tesis de licenciatura para su posible aprobación y visto bueno. Departamento de Filosofía y Ciencias Humanas. Durante el curso pasado, el Departamento de Filosofía y Ciencias Humanas del ISTIC, coordinado por el doctor don José Manuel Santiago Melián, desarrolló su labor docente con normalidad, salvo algunas ausencias por enfermedad que fueron gestionadas adecuadamente. Durante el año se celebraron diversas reuniones orientadas a presentar los programas de las asignaturas, valorar el rendimiento del alumnado y debatir acerca de la necesidad de mejorar la visibilidad del ISTIC, con el compromiso de todos, en la diócesis y en la sociedad canaria, apuntando algunas ideas para la organización de las segundas jornadas de filosofía previstas para el mes de noviembre de 2026. Finalmente, apuntamos algunas de las actividades de investigación, publicaciones y otras relacionadas con la docencia de los miembros del departamento, como por ejemplo fueron la participación virtual del coordinador del departamento en la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad de Amigos de Bergson y la publicación de diversos artículos y capítulos en libros del profesor Graciano Pellegrino.
Departamento de Historia de la Iglesia. El departamento está coordinado por el doctor don Juan Carlos Arencibia Suárez, destacando la celebración de 5 ponencias en las 19º Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias con el tema general titulado Mujeres en la Historia de la Iglesia. Servicio de biblioteca. La biblioteca del ISTIC ha seguido adquiriendo los libros solicitados por los profesores, alumnos y otros usuarios en la medida de lo posible. El número de usuarios de la biblioteca fue de 1.184. El registro y catalogación de ejemplares ha continuado a buen ritmo. De este modo, el número de libros adquiridos ha sido de 2.531 libros, con lo que el número de ejemplares disponibles en catálogo asciende ya a 67.573. Queremos destacar y agradecer a los 15 donantes que durante este curso aportaron diversos ejemplares a la biblioteca, lo que ha enriquecido un espacio de cultura y formación para todos. La biblioteca continúa siendo socia del reciente catálogo colectivo de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, ABIE, y hemos logrado incorporar oficialmente nuestros fondos antiguos al catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, lo que aporta prestigio y valor histórico. En mayo de 2025 se organizó una visita guiada para alumnos de Historia de la Filosofía Medieval, con el objetivo de fomentar el uso de los recursos disponibles. Servicio de Secretaría. Los planes de estudio del curso 24-25 mantuvieron una notable participación, alcanzando un total de 232 matrículas, de las que un 60%, 140 matrículas, correspondieron a las 19º Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias, con 75 matrículas, y al Plan de Teología Básica Inicial y Profundización, con otras 65. Servicio de publicaciones. Este curso se publicaron los números 74 y 75 de la revista Almogaren. Desde el mes de marzo de 2025 se ha cambiado de editor, que pasa de la editorial Montecasino, con sede en Zamora, a la editorial Mercurio, con sede en esta capital. Secciones o estudios que se han impartido en la sede de Gran Canaria durante el curso. En cuanto a las matrículas y resultados de los estudios impartidos, en licenciatura en Teología Dogmática se impartió el primer curso cíclico con primero del bienio de licenciatura a 7 alumnos matriculados. El 7 de julio de 2025, 3 candidatos aprobaron el examen complexivo. Bachillerato Grado en Teología. Participaron 35 alumnos en las clases, impartiéndose primero, tercero y quinto curso. El examen de bachiller, escrito y oral, celebrado en junio y julio de 2025, resultó favorable para 3 candidatos, además de para el candidato de la sede de Tenerife. DECA infantil y primaria. Se matricularon 12 alumnos en modalidad semipresencial y 25 alumnos del curso anterior 2023-2024. Finalizaron los créditos de la DECA con resultado favorable. Plan de Teología Básica. Se matricularon 65 alumnos en los 2 niveles, el curso inicial, impartido por un 10º año consecutivo, y el curso de profundización por 10ª vez. Escuela de Teología del Sur celebró su 10º curso con éxito, matriculando a 12 alumnos que recibieron 2 horas quincenales de clases. Curso de mayores de 25 y 45 años. Se matricularon 4 alumnos y la prueba escrita y la entrevista personal para mayores de 45 se saldó positivamente con la aprobación de todos los candidatos presentados, incluyendo uno de Tenerife. Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. La escuela continuó con su programa de formación-acción, abordando temas cruciales de interés social y eclesial a través de 11 ponencias online, ofrecidas desde octubre de 2024 hasta junio de 2025, que incluyeron temas de justicia social, desigualdad,
derecho a un trabajo y vivienda dignos, inclusión de personas con discapacidad, movilidad humana, juventud, justicia medioambiental, medios de comunicación e inteligencia artificial. Otras actividades organizadas por la sede de Gran Canaria durante este curso han sido el curso de formación inicial sobre pastoral de la salud, que fue online, las 8 sesiones celebradas entre noviembre de 2024 y junio del presente año fueron organizadas por la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Canarias en colaboración con esta sede del ISTIC e impartidas por el padre don Jorge Andrés Robles, profesor del ISTIC de Tenerife. Festividad de Santo Tomás de Aquino, celebrada el 28 de enero de 2025, se inició con la Eucaristía y un acto académico con la mesa redonda titulada La amistad social o la polarización de Santo Tomás de Aquino al Papa Francisco, además de la entrega de becas y diplomas a los graduados y alumnos y finalmente un brindis. Con estos puntos queda patente el dinamismo y el compromiso del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias durante el curso 2024-2025, reforzando su servicio a la diócesis y a la sociedad canaria en su conjunto. Muchísimas gracias por su atención. No hay inauguración de curso sin una clase magistral. Y hoy esta clase, esta lección inaugural, la va a pronunciar el profesor don Carlos María Marrero Moreno con el título La actualidad de Nicea, un querigma vivo para la Iglesia y el mundo. Don Carlos, por favor. Estimados señores obispos, equipos directivos del ISTIC, señor representante de la Facultad de Teología del Norte de España, sede Burgos, profesores, alumnos, personal no docente, amigos todos de nuestro instituto. Con gratitud y responsabilidad asumimos la tarea de abrir el curso académico 2025-2026 en nuestra sede de Gran Canaria, reflexionando sobre uno de los hitos fundamentales de nuestra fe. El primer concilio ecuménico de la Iglesia, celebrado en la ciudad de Nicea en el año 325, del que estamos celebrando su 1700 aniversario. Lo hacemos impulsados en primer lugar por la invitación que el Papa Francisco nos hacía en la bula de convocatoria del Jubileo de la Esperanza, Spes non confundit, en cuyo número 17 nos animaba a que el año jubilar, mirándonos en Nicea, fuera una oportunidad significativa para dar gracias a la Santísima Trinidad y en particular a Jesucristo, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, por la revelación de este misterio de amor que profesamos cada domingo en el símbolo de la fe surgido de este concilio. Igualmente nos invitaba a que fuera un estímulo para dar concreción a la forma sinodal de la Iglesia, expresión cada vez más necesaria para corresponder mejor a la urgencia de la evangelización, a la vez que seguir avanzando en el camino hacia la unidad visible de todos los que confesamos el nombre de Jesucristo. Igualmente nos motiva para esta reflexión el reciente documento de la Comisión Teológica Internacional Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, del año 2024, cuyo objetivo fundamental es la revalorización del credo niceno como un testimonio de la identidad y la salvación en Jesucristo, un recurso teológico vivo y transformador en la evangelización actual, una invitación a la unidad eclesial, a la sinodalidad
y al cuidado especial por los más vulnerables, y un fundamento para la esperanza y la fraternidad en un mundo en crisis. Hemos de dejar claro desde el principio que el objetivo de esta reflexión no es solo conmemorar un acontecimiento del pasado, por muy relevante que sea, sino reconocer su actualidad. Nicea no es un fósil doctrinal, sino una palabra viva para la fe, la misión y el diálogo. ¿Qué puede decirnos hoy la confesión nicena de que Jesucristo es consustancial al Padre? ¿Cómo ilumina este acontecimiento nuestra comprensión del misterio de Dios, de la Iglesia y su misión, del diálogo ecuménico? ¿Qué nos revela sobre la identidad cristiana en un mundo plural, fragmentado y herido, pero en busca constante de sentido? En esta tarde les propongo recorrer este camino en 6 estaciones. Las tienen ahí reflejadas. Primero, la cristología de Nicea va a preservar los goznes fundamentales de la cristología, expresando el núcleo del querigma cristiano. Segundo, Nicea bucea en el misterio trinitario, mostrándonos la alteridad en Dios como expresión de la consustancialidad. Tercero, Nicea nos muestra la dimensión eclesial y performativa de la confesión de fe. Cuarto, la fe nicena tiene un carácter ecuménico y misionero. Quinto, Nicea es para nosotros un ejemplo significativo de inculturación de la fe en el homoousios. Y sexto, Nicea como oportunidad de dar respuesta a algunas preguntas más apremiantes de nuestro tiempo. Antes de abordar específicamente el primer punto, nos gustaría responder a una pregunta que para muchos puede parecer obvia, los que han estudiado teología, claro. ¿Fue el sacerdote alejandrino Arrio el punto de partida del llamado arrianismo que combate el concilio? Uno de los actuales especialistas en Nicea, el doctor Samuel Fernández, propone tratar la aparición del conflicto entre Arrio y su obispo Alejandro entre los años 318-320, retrocediendo en el tiempo y dedicando atención a las ideas expuestas previamente por Eusebio de Cesarea sobre la naturaleza del logos. El obispo de Cesarea, en diversos textos, sobre todo en la demostración evangélica, afirma que el Hijo es anterior a la creación, tal y como se proclama por la fe, pero a la vez que es posterior al Padre. Estas dos afirmaciones no son en principio contradictorias, pues según la reflexión trinitaria de los siglos II al IV, se diferenciaban dos conceptos: el concepto ab eterno, que indicaba estricta coeternidad con Dios, y antetémpora, que implicaba anterioridad a la creación y al tiempo. Según Eusebio, el Hijo existe por la voluntad divina. Dios decidió que el Hijo preexistiese a las criaturas y así poder actuar como instrumento en la creación. Por lo tanto, el Hijo es anterior a todas las criaturas y posterior al Padre. Es, para decirlo con esta terminología, antetémpora, pero no ab eterno. Así pues, nos damos cuenta de que algunos años antes del estallido de la controversia arriana, nos encontramos con escritos, como los de Eusebio de Cesarea, donde se exponen algunas de las ideas fundamentales que nos encontramos en el arrianismo. El doctor Fernández propone, pues, la siguiente tesis. El arrianismo
no surge exclusivamente de la inventiva personal de Arrio, sino que es la expresión formal y polémica de una corriente teológica preexistente, presente ya en algunos obispos y líderes cristianos de principios del siglo IV. Dichas ideas acerca de la naturaleza del Hijo y su relación con el Padre eran ya objeto de debate antes de que Arrio las sistematizara y propagara. La historiografía ha tendido a atenuar las ideas problemáticas de Eusebio de Cesarea y radicalizarlas de Arrio, a la vez que nos habla de la influencia de Arrio sobre el obispo de Cesarea, pero nunca al revés. Esto, a juicio del doctor Fernández, debe ser revisado. De hecho, el obispo Alejandro no habla de él, de Arrio, sino de ellos, entre los que destaca el activismo teológico y personal de Eusebio de Cesarea. Abordamos ahora sí la primera de las estaciones. Sabemos que el Concilio de Nicea marcó un antes y un después en la historia de la cristología. Su declaración fundamental, la confesión de que Jesucristo es consustancial con el Padre, no es sólo una fórmula teológica, sino el núcleo del querigma cristiano. A través de esta afirmación, la Iglesia proclama que Jesús no es un ser creado o un simple intermediario, sino Dios verdadero que se encarna para la salvación del mundo. Por lo tanto, la identidad divina del Hijo es garantía de la eficacia salvadora de la redención. Sin esta base, el querigma cristiano se vacía y pierde su horizonte, porque no hay unión real entre Dios y el hombre, y la salvación se convierte, en definitiva, en obra de una criatura, no de Dios, produciéndose así una secularización de la salvación. En esta perspectiva, la Comisión Teológica Internacional recuerda que el Concilio proclama que la generación del Hijo es algo distinto de la creación, porque es comunicación de la sustancia única del Padre. El Hijo no es sólo plenamente Dios como el Padre, sino de una sustancia numéricamente idéntica a la suya, pues no puede haber división en el único Dios. Jesucristo es, pues, homoousios con el Padre, pero también homoousios con nosotros, según la doble afirmación posterior del Concilio de Calcedonia, sabiendo que este término, homoousios con la humanidad, no puede tener un significado unívoco en relación con el homoousios respecto al Padre. La consustancialidad con el Padre se refiere a un sentido numérico, como hemos dicho, unidad concreta de la naturaleza divina, mientras que la consustancialidad con nosotros se refiere más bien a la especie. Esta doble consustancialidad implica que solo Cristo puede salvar. Solo Él puede realizar la salvación, porque en Él se realiza la perfecta comunión entre Dios y el hombre. El profesor Gavino Uribarri señala que Nicea preserva los goznes esenciales de la cristología, que unen cristología, soteriología y revelación. Primero, Nicea es a la vez un concilio trinitario y cristológico. Así se pone de relieve que la clarificación de la fe eclesial en los concilios ecuménicos comenzó por su núcleo, la fe trinitaria que es cristológica o la fe cristológica que es trinitaria, manifestándose así la estrecha imbricación entre Cristo y la Trinidad, cristología y misterio de Dios. En continuidad con lo anterior, se pone de relieve
cómo una auténtica cristología necesita irremediablemente un entronque trinitario. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios engendrado antes de todos los tiempos, que por nosotros se encarnó naciendo de María Virgen. Sin este enlace trinitario, la divinidad de Cristo, aspecto esencial y diferencial de la fe cristiana, se arruina completamente. Nicea también apunta la salvaguardia, aunque sea de modo incoativo e incompleto, de la encarnación, la verdadera humanidad, aunque sabemos que no desarrolla este aspecto con profundidad. No obstante, vemos algunos puntos fundamentales. Al defender un logos inmutable, no sujeto a cambio y alteración, indirectamente se entiende que el que se encarna es verdadero Dios, que hace suya una auténtica y plena naturaleza humana. Es cierto, como hemos dicho, que este polo de la cristología no está suficientemente desarrollado en Nicea, pero el concilio sí percibió la valencia soteriológica de la encarnación. En definitiva, este es el núcleo del querigma cristiano que presenta Nicea. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente de Él nos puede llegar la salvación. Esta afirmación no busca clausurar el diálogo, sino proteger la revelación y al mismo tiempo abrirla a una comprensión profunda capaz de acoger la experiencia humana en toda su riqueza. La confesión nicena no es un dogma frío y distante, sino la proclamación ardiente del acontecimiento central. Dios mismo, en Jesucristo, se hace carne para ser al hombre partícipe de su vida eterna. La segunda estación en la que nos detenemos busca profundizar en la teología trinitaria que propone el concilio. Como hemos mencionado, Nicea no es solo un concilio cristológico, sino trinitario. Y en la unión de ambas realidades nos llega la salvación del Dios vivo y verdadero. Según el profesor Tomás Marín Mena, antes de que las ideas de Arrio fueran anatematizadas por Nicea, el presbítero alejandrino había condenado a Dios desde toda la eternidad a ser un ser solitario, sin alteridad, sin compañía de nadie, hasta que el solo Dios decidió fundar el mundo, para lo que quiso hacerse un hijo como mediador cósmico. Uno de los motivos por los que Arrio rechazaba la coeternidad y plena divinidad del Hijo fue huir de errores modalistas que no hacían una distinción real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y además terminaba disolviendo la realidad personal de Cristo en la divinidad. Y es que subordinacionismo y modalismo son dos caras de la misma moneda, porque reducen a Dios al uno, sin alteridad intrínseca. El objetivo de este autor es mostrar que el Concilio de Nicea no solo afirmó la divinidad del Hijo mediante la fórmula del homoousios, sino que introdujo con él también un giro ontológico decisivo: la alteridad intratrinitaria. Marín Mena reivindica este concepto de alteridad como una de las aportaciones del concilio, aunque es cierto que este concepto no fue la noción teológica más relevante en la mente de los padres conciliares. Es cierto que la afirmación de que Cristo es plena y verdaderamente divino asegura su capacidad de salvar y divinizar a la humanidad, pero también implica que Dios no está en soledad consustancial, sino que es relación interpersonal. La Trinidad no es una monadología solipsista, sino una comunidad intradivina relacional. La fórmula nicena del homoousios nos hace deducir
que Dios en sí mismo tiene alteridad, ya que el homoousios refiere al dato bíblico primordial de la filiación única de Cristo con el Padre. Como nos recuerda Joseph Ratzinger, decir Cristo es homoousios al Padre, es decir, Cristo es Hijo del Padre. La tentación arriana de hacer incompatibles unidad y alteridad es superada por el concilio, que reconcilió ambos términos en una auténtica revolución ontológica y metafísica. La confesión de que el Hijo es consustancial al Padre implica que la diferencia no es negación, sino relación. La alteridad no es separación, ni escisión de la unidad primera, sino factor constituyente de la vida y unidad primordial. Si para filósofos como Plotino la alteridad es per se opuesta a la simplicidad del uno, para la teología nicena el uno divino no solo no está reñido con la alteridad, sino que hace de la diferencia interpersonal su razón de ser. Por consiguiente, en Dios ser uno es inseparablemente ser con. La cristología de Nicea, al confesar la plena divinidad del Hijo, nos aleja de la tentación arriana. Si el Hijo no es verdaderamente Dios, la salvación no es comunión con Dios, sino un simple acceso a un mediador menor, por lo que la Trinidad quedaría escondida y disuelta en una jerarquía ontológica. En un mundo marcado por polarizaciones, por rupturas entre identidad y alteridad, por fragmentaciones e individualismos, el misterio trinitario se revela como la imagen originaria y escatológica de toda reconciliación. Este misterio, iluminado desde Nicea, sigue siendo el gran paradigma para una humanidad reconciliada. Avanzamos en nuestro camino y llegamos a la tercera parada, planteándonos la dimensión eclesial, porque la fe nace, se custodia y se expresa en la Iglesia, y performativa, porque la fe acontece como acto que configura la vida, se profesa, se celebra, se vive y se anuncia. Confesar el credo no es repetir una fórmula, sino realizar un acto eclesial que nos inserta en la comunión de la Iglesia. La Comisión Teológica Internacional subraya que el concilio no es solo un hito doctrinal, es un paso decisivo en la configuración de la Iglesia como comunión que discierne y confiesa la verdad en orden a la unidad de la fe. La estructura y vida de la Iglesia proviene del acontecimiento de Cristo. La Iglesia, una, santa, católica y apostólica, está inserta en el acontecimiento de Jesucristo y se va organizando sinodalmente: obispo, presbíteros, diáconos, consenso de pueblo, para custodiar y transmitir la fe. El documento de la Comisión Teológica evoca a Ignacio de Antioquía y a Cipriano con aquella famosa frase: nada sin el obispo, pero tampoco sin su consejo, nada tampoco sin el consentimiento del pueblo. El concilio marca la importancia cada vez mayor de los sínodos y de las formas sinodales de gobierno, escucha, discernimiento y consenso de la Iglesia en los primeros siglos. De hecho, Nicea abrió el camino para una nueva expresión institucional de la autoridad de la Iglesia, la autoridad de alcance universal ecuménico, tanto en lo referido a la doctrina como a la disciplina. Al celebrar Nicea, por tanto, lo que estamos recibiendo es todo un proceso sinodal en el que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo y apoyándose en el sensus fidei fidelium y en la autoridad apostólica, elabora
todo un cuerpo doctrinal. Nicea nos presenta también a la Iglesia como mediación de credibilidad. Desde la teología fundamental, el documento de la Comisión Teológica señala una inversión metodológica. A través del misterio visible de la humanidad del Verbo y de la Iglesia, la mediación eclesial, se ofrecen al sujeto las condiciones para acoger los misterios que son su fundamento: Trinidad, Cristología, soteriología. Por otro lado, es significativo resaltar que el documento manifiesta que más allá de la fe intelectual, el credo de Nicea impulsa una praxis centrada en los pobres y excluidos. El magisterio y el procedimiento conciliar se entienden como servicio de caridad que protege la fe de los más pequeños y del pueblo sencillo frente a las distorsiones doctrinales y a las presiones de poder. La protección de la fe de todos, así como la importancia de escuchar la voz de los últimos y menos atendidos, se manifiestan en el hecho de que Nicea no siguió precisamente el camino del arrianismo. El concilio permitió así salvaguardar el sensus fidelium, la intuición creyente que habitaba en el pueblo de Dios. La fe cristiana que cristaliza en Nicea tiene también una dimensión performativa. La Iglesia no solo cree, sino que en la confesión de fe se hace ella misma, se construye y se reconoce. La Comisión Teológica Internacional señala en relación al bautismo que la profesión de fe es un acto performativo, porque no solo expresa un misterio teórico, sino la fe viva, referida a la realidad de la salvación concedida por Dios y por tanto a Dios mismo. El símbolo es una fuente de agua viva para los creyentes de ayer y de hoy. No se trata, pues, solamente de enunciar una verdad, sino de participar activamente en esta salvación, creando un vínculo real con Dios. Esta realidad se expresa en la articulación de la lex orandi, la lex credendi y la lex vivendi. La fe se profesa en el símbolo, se celebra en el bautismo, la Eucaristía, las doxologías y los himnos, y así es posible vivirla. El símbolo niceno, nacido y proclamado litúrgicamente, muestra que la fe se realiza con obras y palabras en una comunidad concreta. Este carácter performativo se muestra también en la relación de la fides quae a la fides qua. El símbolo niceno custodia el contenido de la fe, fides quae, pero son los procesos personales y comunitarios del acto de creer, la fides qua, liturgia, catequesis, evangelización, donde ese contenido se hace vida y se revela el papel de la Iglesia. Esta perspectiva ha sido enriquecida por la teología contemporánea de la acción y el lenguaje, que descubre en la confesión una dimensión performativa y constitutiva. A este respecto, Hans Urs von Balthasar afirma que la Iglesia es el cuerpo confesional del Cristo resucitado, donde la confesión no es un mero contenido, sino la presencia viva de Cristo entre los suyos que configura su identidad y misión. Continuamos avanzando y llegamos a la cuarta estación, el carácter ecuménico y misionero de la fe nicena. El primer gran concilio inauguró también un camino ecuménico fundamental para la unidad de la Iglesia. Su credo ha sido y sigue siendo un punto de referencia común para las iglesias orientales y occidentales, católicas, ortodoxas y protestantes. Como recuerda la Comisión Teológica Internacional, todos estamos unidos en la profesión del símbolo niceno-constantinopolitano, aunque no todos confieren a este concilio
un estatuto idéntico. Pero lo que tenemos en común es mucho más fuerte que lo que nos divide. Por eso anima la Comisión a que este año de efeméride sea una oportunidad para que los cristianos celebremos juntos esta fe y al concilio que hizo posible expresarla. Autores como John Sisiulas han profundizado en la dimensión eclesiológica y trinitaria que sostiene la tan ansiada unidad. Para él, la confesión de Nicena de la fe en el Dios uno y trino no es simplemente un acuerdo doctrinal del pasado, sino un fundamento para la unidad visible de la Iglesia. La comunión en la fe nicena es la base para superar las divisiones, ya que reconoce la misma experiencia del Dios trino y la misma confesión del Cristo consustancial. Sisiulas destaca especialmente que la categoría de comunio, koinonía, derivada de la fe trinitaria de Nicea, tiene un potencial ecuménico enorme. Lo que está en juego no es solo la corrección dogmática, sino el modo en que las iglesias pueden reconocerse mutuamente en la misma confesión del único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sisiulas aplica esto de forma particular a la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, donde la comunión y la alteridad se realizan por excelencia. La Eucaristía no solo afirma y santifica la comunión, también santifica la alteridad. Es el lugar donde la diferencia deja de ser divisiva y se convierte en algo bueno. La fe confesada en Nicea se convierte así, para nuestro autor, en fundamento teológico, eclesial y sacramental para la unidad visible de la Iglesia. Esta unidad confesional es también el fundamento para la misión. El documento de la Comisión Teológica resalta varios puntos que evidencian la orientación misionera de la fe nicena. Primero, una confesión pública. La profesión de fe en Cristo como Hijo consustancial con el Padre es un acto de confianza radical en su poder salvador. Confesar a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre significa proclamar que su vida, muerte y resurrección tienen valor universal para toda la humanidad. Segundo, universalidad de la salvación. Si Cristo es Hijo eterno, no un ser intermedio, su obra tiene eficacia cósmica y universal. La fe nicena rompe los límites de un Cristo reducido a maestro local o a héroe religioso para presentarlo como Salvador de todos los pueblos. Tercero, dimensión trinitaria y eclesial. Creer en Cristo, verdadero Dios, abre a la experiencia del Padre y del Espíritu y funda la misión de la Iglesia como sacramento de salvación. La fe nicena, al ser trinitaria, se convierte en una fe para el mundo y no para un grupo cerrado. Cuarto, impulso evangelizador. El documento insiste en que confesar a Cristo como Hijo de Dios no es un lujo dogmático, sino el núcleo del anuncio cristiano que debe ser llevado con humildad y esperanza a toda cultura y época. Así pues, la fe nicena es un credo que se proclama ad intra para fortalecer la identidad eclesial, pero también ad extra para testimoniar al mundo. Su carácter misionero se expresa en la certeza de que en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, todos los pueblos encuentran la salvación. Así la Iglesia, guiada por el Espíritu, no guarda el credo como un tesoro privado, sino que lo ofrece como buena noticia para todas las naciones. Vamos avanzando y llegamos a la quinta estación, donde abordamos el símbolo niceno como ejemplo de inculturación en el homoousios, en la consustancialidad. La inserción del término homoousios en el símbolo niceno marca un momento crucial de inculturación, de diálogo entre la fe apostólica y la cultura helénica.
El profesor Marín Mena remite al mito de la helenización del cristianismo, responsable de la mala prensa de Nicea por su incorporación del lenguaje filosófico griego, afirmando que el encuentro del pensamiento helénico y la fe cristiana en ninguna manera supuso una asunción ingenua de la forma mentis griega desde el lado cristiano. Al contrario, Nicea consiguió preservar la pureza de la fe cristiana, que es el monoteísmo trinitario, combatiendo algunos elementos neoplatónicos a través del homoousios, abriendo así el camino a un nuevo modo de concebir la realidad y distanciándose fuertemente de la metafísica y cosmología helénicas de las que sí participó el arrianismo. No son pocas las voces teológicas católicas, apunta Marín Mena, que en la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI han seguido insistiendo en la necesidad de deshelenizar el cristianismo, influidos por la teología liberal de Harnack, que sospechaba que el cristianismo había perdido la esencia del Evangelio y había terminado conformando unas doctrinas sobre la Trinidad y la divinidad de Jesús ajenas a las enseñanzas históricas de Jesús de Nazaret. Por eso, un elemento fundamental de la corriente liberal ha consistido en proponer una vuelta al Jesús histórico por el método histórico crítico a través de una lectura sesgada de los evangelios sinópticos, olvidando los escritos joánicos, paulinos y toda la teología patrística que llega hasta Nicea. Para la teología liberal habría que evitar la frialdad y rigidez ontológica de la dogmática, volviendo a una teología bíblica salpicada por elementos filosóficos exteriores a la fe que enseñarían en cada época nuevas orientaciones para la vida cristiana. Frente a esta comprensión se plantea otra visión de la cuestión cristianismo, cultura helénica, que ha sido popularizada por Joseph Ratzinger de forma particular en su introducción al cristianismo. La reflexión de Ratzinger es que la fe cristiana, por confesar la encarnación del Logos divino, contiene en sí misma la exigencia de diálogo e incorporación de la filosofía griega con el consiguiente trabajo de purificación conceptual, porque el Dios de la revelación va más allá del Dios de la filosofía. De este modo, el cristianismo, desde sus inicios, se aventuró a dialogar con la filosofía griega, sin miedo a clarificar los posibles desvíos. Así lo defendió Ratzinger, siendo ya Benedicto XVI, en el famoso discurso de Ratisbona del año 2006. Todo ello nos lleva a afirmar que la respuesta de Nicea a Arrio es un ejemplo paradigmático de que el cristianismo ortodoxo no asumió acríticamente la cosmovisión griega y que categorías helénicas como esencia o persona ayudaron a profundizar la identidad teológica y el alcance salvífico de Jesucristo para la Iglesia. De hecho, el desafío arriano da cuenta de que la fe cristiana, gracias a la confesión del homoousios, comporta una metafísica u ontología totalmente nueva para el mundo griego, que entronca con la tradición hebrea y al mismo tiempo la desborda en un monoteísmo trinitario que da cumplimiento a la noción judía de alianza. Un ejemplo de lo que estamos argumentando es el uso del adverbio es decir, en griego tutestin, en el credo de Nicea, que después desapareció de la fórmula aprobada en Constantinopla. A juicio de Jean-Paul Liegi, que sigue a Bernard Sesbue, la necesidad de introducir en el símbolo un adverbio con función explicativa, es decir, nos muestra que las palabras de la Escritura no son siempre suficientes para decir la fe y que se requiere de una adecuada interpretación discernida por la tradición eclesial frente a las posturas heterodoxas.
La Comisión Teológica se hace eco de esta explicación diciendo que por primera vez se utilizan términos no bíblicos en un texto oficial eclesial y normativo, con la intención de no introducir algo nuevo en la fe apostólica, sino protegerla, explicando qué es realmente la generación en Dios. Este diálogo entre teología y filosofía nos habla de que la teología acoge con aprecio la contribución filosófica para pensar la fe, no helenizándola, sino admirándose del milagro de la transformación del agua de la filosofía en el vino de la teología. Este adverbio explicativo, es decir, va a demandar otros, es decir, a lo largo de la historia. Como nos recordaba Rahner, la tradición conserva su significado y permanece viva solo cuando viene explicada, porque toda la teología es un es decir, que se pone al servicio de la fe y de su formulación, para que se pueda realizar esa deseada inculturación donde el Evangelio sea buena noticia de salvación para los hombres y mujeres de esta generación. Así pues, la inculturación implica una tensión dinámica. El mensaje cristológico niceno debe ser anunciado sin diluir su contenido ni someterlo a modas culturales, pero al mismo tiempo debe ser proclamado en una forma que pueda ser acogida y comprendida. Esta tarea se vuelve especialmente urgente en el contexto actual, marcado por la secularización, la fragmentación cultural, la desconfianza ante las instituciones y la pluralidad de narrativas sobre lo humano y lo divino. La expresión homoousios es un acontecimiento cultural e intercultural, es decir, un auténtico paradigma para el diálogo entre la fe y la cultura. En la propia inculturación, porque así como la Iglesia utilizó categorías helénicas, hoy está llamada a dialogar con lenguajes de culturas africanas, asiáticas, latinoamericanas y del mundo digital. En el diálogo fe-razón, porque el cristianismo puede traducir la revelación en categorías filosóficas contemporáneas: persona, alteridad, relación, comunicación. En el diálogo interreligioso, porque el homoousios muestra que es posible traducir el misterio cristiano a categorías universales sin perder identidad, lo que ofrece un modelo para el encuentro con otras religiones. Como afirma Juan Alfaro, la historia del homoousios es lección para toda época. El Evangelio no se anuncia en abstracto, sino en las formas culturales concretas, discernidas y transfiguradas por la fe. Y llegamos al final de nuestro viaje con la última parada, donde queremos, a modo de conclusión, presentar 4 retos que la cultura actual propone a la cristología nacida del Concilio de Nicea y que expresamos en 4 preguntas. La primera: ¿es Jesucristo solamente un personaje histórico? Nicea responde con decisión. Jesucristo no es solo un personaje histórico, sino el Verbo eterno de Dios que ha asumido la carne. Su humanidad no oculta, sino que revela la divinidad. San Atanasio, gran defensor de la fe nicena, afirmaba: Él no se hizo hombre por necesidad, sino por amor, para que el hombre unido a Dios pudiera participar de la vida divina. A este respecto, afirma Gabino Uribarri que el Jesús que surge de la investigación histórica, prescindiendo de la fe, es mera y exclusivamente un personaje histórico. Siendo un hombre, por muy grande que hubiera sido, no se puede sostener que Él sea el Redentor del mundo, el Salvador universal, el mediador absoluto y definitivo entre Dios y los hombres. Dios hecho hombre. Desde el punto de vista teológico, la investigación histórica no solo no alcanza a proponer la fe eclesial desde el punto de vista de una cristología ascendente, sino que conduce
a un neoarrianismo, porque Jesús no pertenecería de modo irrestricto al rango divino, o a un neonestorianismo, porque se produce un hiato insalvable entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. La cristología actual tiene como reto buscar la congruencia y la coexistencia del dogma cristológico nacido en Nicea y desarrollado en la exégesis patrística en diálogo con la nueva exégesis histórico-crítica para que la cristología no devenga en una simple jesuología. Una segunda pregunta es: ¿Jesucristo como único mediador en un mundo pluralista y relativista? No cabe duda de que el contexto actual propone muchas mediaciones y figuras salvíficas, desde las religiones hasta las espiritualidades individuales. La conclusión espontánea que mayoritariamente se extrae del pluralismo es el relativismo. El paso en falso que domina actualmente ha sido concluir que el respeto y la tolerancia a todas las cosmovisiones implica la renuncia a la existencia de la verdad única, y si existiera no podría ser patrimonio de una única visión, sino que quedaría fuera del alcance de todos, o todos deberían poseerla por igual. En este pluralismo, la afirmación de que Jesucristo es el único mediador puede parecer excluyente. Pero como indica Uríbarri, la afirmación de que Jesucristo es un líder religioso más implica descomponer la fe cristiana, porque disuelve su mismo centro. Desde la fe cristológica proclamada en Nicea, hay que afirmar que pertenece a la esencia del cristianismo el hecho de que el sujeto revelador, Jesucristo, coincide totalmente con el objeto revelado, Jesucristo. Este es el núcleo del credo que se confiesa en Nicea. Además, la consideración de Jesucristo como un líder religioso más niega de modo directo el misterio de la encarnación, que, como afirmaba Romano Guardini, es lo diferencial cristiano. En Jesucristo, Dios mismo en persona nos habla y comunica el rostro de Dios, nos recuerda Clemente de Alejandría. Y todo esto porque es consustancial con el Padre. La unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo no niega que otras tradiciones puedan contener semillas del Verbo, como ya reconocía el Vaticano II, pero subraya que la plenitud de la comunión con Dios tiene un rostro concreto: Jesucristo, el Hijo consustancial del Padre, hecho hombre por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Una penúltima pregunta: ¿Jesucristo es un guía para mi bienestar espiritual? En nuestra sociedad plural, la religión se ha convertido en espiritualidad. Como causa de lo anterior, la fe religiosa se va transformando en una búsqueda espiritual personal llena de sincretismo. Muchos acogen hoy a Jesús como un sabio, como un guía interior, útil para la serenidad o el crecimiento personal. Pero la fe de Nicea va más allá de esta recepción subjetiva. Jesucristo no es un simple terapeuta del alma, sino el Salvador del mundo. Esta comprensión actual de Cristo busca una nueva presentación del mensaje cristiano, donde se cercenan aspectos muy importantes, como la realidad del pecado, la revelación, la resurrección o la alteridad con Dios. Tomás Marín Mena al respecto observa que si bien es legítimo que el Evangelio sane heridas y acompañe procesos personales, reducirlo a simple bienestar espiritual es olvidar la radicalidad de la encarnación, porque el Cristo niceno es la alteridad de Dios que irrumpe en la historia y no una mera proyección de nuestra interioridad. El Papa Francisco advirtió de la tentación de un nuevo gnosticismo que puede contaminar la espiritualidad cristiana de un esoterismo sincrético, psicologizante, terapéutico y meramente emocional. Frente a todo esto, Nicea nos invita a reforzar la verdadera propuesta cristiana de espiritualidad, que no es otra
que el ejercicio filial de la libertad, sostenido por la gracia de Dios, a imagen de Cristo, cuyo ser filial es la clave de su persona y la fuente de su espiritualidad y de su mística. Y por último, Jesucristo es mi Salvador. No cabe duda de que el hombre posmoderno medio busca angustiosamente una salvación intramundana que tiene que ver en gran medida con el bienestar corporal. Hay que defender el cuerpo por encima de todo, como recuerda Zygmunt Bauman. La Iglesia siempre ha anunciado el Evangelio como fuente integral de salvación. Por ello el símbolo niceno nos recuerda que toda la persona, toda la vida y todo el ministerio de Jesús, su encarnación, enseñanzas, actuaciones liberadoras, muerte en la cruz y resurrección, obran la salvación de Dios. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con una enorme dificultad para presentar y propagar la salvación cristiana en nuestra sociedad y culturas. El profesor Uribarri afirma que nuestro lenguaje de salvación se encuentra en serias dificultades porque no se entiende. Por ello se nos impone como labor teológica y eclesial articular un lenguaje suficientemente compartido y significativo sobre la salvación cristiana. Primero, en su incidencia en el mundo y la sociedad, aquí y ahora. La irrupción presente del reino de Dios apunta en esa dirección. Segundo, aunque la sociedad y la cultura sean renuentes a una salvación trascendente, la fe cristiana no puede orillar esta dimensión fundamental de la salvación. Además, todo el esoterismo y la reencarnación se adentran en este espacio, mientras que desde la Iglesia en los últimos decenios hemos de ser sinceros y confesar que hemos hablado y predicado poco de la escatología cristiana. Tercero, no podemos dejar de lado el carácter salvífico de la muerte en cruz del Hijo de Dios. Aquí puede cobrar mucho juego también la piedad popular. Pero lo más importante es tener conciencia de las consecuencias misioneras de la salvación cristiana. Si Jesucristo es nuestro Salvador, debe obrar la salvación en cada uno de nosotros. Y esto es lo que se anuncia: la entrada en el estatuto de la vida salvada, para que se hagan verdad las palabras de Nietzsche: para que yo creyese en su Redentor, tendrían que cantar otras canciones y sus discípulos tendrían que parecer más redimidos. Este estatuto implica construir una sociedad nueva como salvados, implicándonos en las causas de la justicia, la paz, la ecología integral y la atención a los marginados. Manejar un lenguaje de salvación, celebrar la fe como salvados, y todo ello viviendo la alegría de sabernos salvados por el Evangelio, como nos recuerda el Papa Francisco. Concluyo afirmando con convicción que celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea no puede ser un simple ejercicio de memoria histórica, ni un homenaje arqueológico a un acontecimiento lejano. Es reconocer que aquella asamblea de obispos, reunida en el año 325, continúa siendo un faro para nuestra fe, para la vida de la Iglesia y para el futuro de la humanidad. Nicea nos recuerda que el centro de todo es Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Este núcleo de fe no se encierra en fórmulas abstractas, sino que sostiene nuestra esperanza y nuestra misión. Confesar que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, significa que la Iglesia no se funda en ideas cambiantes, sino en la verdad viva de un Dios que se hace cercano, solidario con nuestra historia, capaz de salvarnos y de abrirnos al misterio de la comunión eterna con Él. Hoy, en un mundo fragmentado y herido, donde conviven la búsqueda espiritual y la indiferencia, la pluralidad de voces y también nuevas fórmulas de idolatría, el Concilio de Nicea nos invita a volver al centro. No somos cristianos, ya lo recordaba Benedicto XVI,
por una ética. No somos cristianos por una tradición cultural, sino por la fe nacida del encuentro personal y comunitario con Cristo. Esta confesión sostiene nuestra identidad, garantiza la autenticidad de nuestro anuncio misionero y nos abre al diálogo con todos los hombres y mujeres que buscan la verdad. Además, Nicea, como hemos visto, tiene una resonancia profundamente ecuménica. Lo que nos une a los cristianos de todas las confesiones es precisamente este credo común, profesado en la liturgia de nuestras iglesias y comunidades. En este aniversario resuena con fuerza la llamada a avanzar en el camino de la unidad, no como uniformidad, sino como comunión en la diversidad reconciliada. Finalmente, celebrar Nicea es una llamada a la esperanza. Si hace 1700 años, en medio de tensiones, divisiones y fragilidades, la Iglesia pudo dar un paso decisivo de fidelidad al Evangelio, también nosotros, hoy, en este kairos de la historia, en nuestras circunstancias, podemos vivir la certeza de que el Espíritu Santo sigue conduciendo a la Iglesia. El credo niceno-constantinopolitano no es una reliquia, sino una brújula. Nos recuerda quiénes somos, qué creemos y hacia dónde caminamos. Por eso iniciar este curso académico bajo la luz de Nicea significa comprometernos a buscar juntos, con pasión, la verdad de Cristo, a testimoniarla con coherencia, a anunciarla con alegría y a encarnarla en servicio a nuestro tiempo. Que este aniversario no se quede en mera conmemoración, sino que sea impulso renovador para la fe, la comunión y la misión de la Iglesia Universal y de nuestras iglesias diocesanas en Canarias. Gracias. Muchas gracias Carlos por esta lección tan profunda y tan interesante también para el día de hoy. Y ahora, para concluir este momento y pasar aquí al lado, que tenemos un pequeño tentempié para celebrar también esta apertura, pues don José, por favor, de manera oficial, inaugure nuestro curso. Queda inaugurado el curso 25-26. Buenas noches.